Hola exploradores, sean bienvenidos a SCP Resumen. Se agradece su visita y apoyo. Para más información, vean la descripción o el canal. Ahora, comenzamos. SCP-442. Pieza puntual. Euclid. SCP-442 es un reloj de bolsillo, chapado en oro, de 3 centímetros de diámetro, con agujas marcando la hora y los minutos. A lo largo del borde del reloj, una inscripción dice, para mi buen amigo, una mano auxiliadora. Mientras SCP-442 sea portado, se autoajustará a la hora correcta. Si se cruzan zonas horarias, o se le da cuerda a SCP-442 mientras exhibe una hora incorrecta, esto resultará en SCP-442 realizando rápidos movimientos para autoajustarse. Al dueño de SCP-442 se le otorgará conocimiento intrínseco del tiempo y podrá recitar la hora exacta con una precisión arbitraria, en tanto SCP-442 esté en su posesión. Adicionalmente, el dueño de SCP-442 nunca llegará tarde, sin importar los intentos ni métodos, mientras lleve el reloj consigo. Cuando se lo deja de portar o es removido del dueño, este será incapaz de llegar a tiempo, intensificándose la severidad de los incidentes que causan este efecto mientras pase la semana. La titularidad de SCP-442 se traspasa a través de medios normales y puede ser vendido o regalado a otra persona. La muerte del dueño anterior resulta en SCP-442 instantáneamente transfiriéndose a un nuevo propietario. Un testamento, donde SCP-442 sea otorgado a alguien cercano al dueño anterior, tras la muerte de este, no ha fallado nunca, y los intentos de prevenir el cumplimiento de tal testamento han producido fracasos, similares a los intentos de provocar una tardanza. El nuevo dueño se vuelve inmediatamente consciente de la existencia de SCP-442 y es arrastrado al mismo, aunque sus efectos solo se manifiestan después del primer contacto. SCP-442 fue traído al control de la Fundación por un técnico novato que trabajaba en el sitio 19 cuando lo heredó como reliquia familiar. Sus superiores notaron un inmediato cambio en sus hábitos de trabajo, ya que tenía una reputación previa por su falta de habilidades de manejo del tiempo y era regularmente notificado por llegar tarde a su estación. La posesión prolongada de SCP-442 lentamente reescribe la personalidad del sujeto. En 2 años, sin importar la actitud previa, el dueño exhibe un autocontrol inusualmente alto y reacciona a las situaciones de una manera puntual. Durante este tiempo el dueño se volverá cada vez más impaciente a las tardanzas. Después de una década de tener a SCP-442, el técnico había cambiado completamente. Mientras que exhibía un nivel de profesionalismo admirable por sobre cualquier miembro del personal SCP, en su vida privada sufrió tremendamente. Incapaz de tolerar la impuntualidad, terminó rechazando a todos sus amigos y fue diagnosticado con depresión clínica y terminó acabando con su vida. Fin del archivo. Recuerden que pueden apoyar al canal y a su editor, comentando, recomendándolo, dando me gusta y suscribiéndote. Y si está dentro de sus posibilidades, donando con lo que puedan a la cuenta de PayPal en la descripción. Muchas gracias por ver.